Hola, soy Irene Roma y en este canal encontrarás información sobre fitness, nutrición, estilo de vida y cositas que vienen pasando en la vida sobre las que a mí pues me gusta reflexionar. Y hoy no voy a hablar de nutrición ni de fitness, sino de esas cositas, ¿no? Que como yo digo a mí me hacen reflexionar. Llevo mucho tiempo, muchos años, por distintas experiencias que me han pasado, y porque a mí también me gusta observar a mi alrededor, ¿no? Cómo se comporta la gente, por qué hacen lo que hacen, por qué pasa lo que pasa. Reflexionando sobre algo tan básico como el amor entre pareja, sobre la infidelidad y sobre el enamoramiento. Y sobre la infidelidad, lo que últimamente podría decir que desde luego tengo muy claro es que, mira, yo antes pensaba que cuando uno era infiel te engañaba a ti. Pero luego me fui dando cuenta y fui profundizando y entendí que no, que primero se está engañando a sí mismo. O sea, se engaña a ti a través de ti. ¿Por qué? Porque obviamente tenéis como un acuerdo, por así decirlo, en el que compartís vuestras vidas, pero con ciertos límites, con cosas en común, con cosas que aceptáis y con cosas que no permitiríais, ¿ok? En el caso de una relación monógama, pues por ejemplo, el que haya terceras personas, seguramente no es algo que se permita. Entonces, cuando uno decide quedar con otras personas con fines, bueno, pues de coqueteo, en fin, intenciones raras, aunque diga que no, porque claro, el que se está engañando a sí mismo, ya sabes que a ti, vamos, ¿cómo va a tener miramiento alguno en contarte su película? O de estar teniendo relaciones, o sea, estar teniendo conversaciones subidas de tono, o sea, de cosas, bueno, pues sucias, ¿no? O sea, por poner algún nombre, incluso de quedar con su expareja, cosas así que dices, ¿qué está pasando aquí, no? Es como un poquito, ¿por qué haces todo eso? Porque claro, tú te puedes sentir engañado cuando te encuentras en una situación así. Y te suele dar rabia, que otra de las emociones que suele aparecer en este tipo de situaciones. Es muy interesante observar y analizar por qué, de dónde y qué quiere decir esa rabia. Al principio se suele experimentar como rabia hacia el otro porque me ha hecho daño, me ha mentido. Habíamos hablado, teníamos entendido esto, yo incluso te he respetado, tú a mí no. Y entonces ahora estoy encontrando con una realidad que no es la que me habías dicho, ¿no? Entonces te suele aparecer rabia porque hay una mentira, así que aparece una desconfianza y además cuando a uno le hacen daño es como que se pone a la defensiva. Una reacción muy básica. Parece el miedo al dolor que te está provocando. Sin embargo, si sigues profundizando, esa rabia seguramente te pueda dar información sobre algo más. Hace poco, en mi caso voy a hablar del mío, porque cada uno tendrá su historia, yo me di cuenta de que esa rabia que me estaba apareciendo, porque esta historia la cuento a colación de, bueno, de cosas tanto que me han pasado a mí como que observo a los demás y concretamente porque este año estuve conociendo a una persona y otra vez se produjeron este tipo de situaciones que estoy comentando aquí. Entonces, yo me di cuenta de que esa rabia, en el fondo de esa rabia lo que había era enfado conmigo misma. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que esa persona era así. ¿Cómo lo sabe? ¿Eres adivina? No, no soy adivina, pero si uno está atento a los comportamientos de una persona en la fase previa a ese enamoramiento o a ese iniciar una relación, tú te puedes dar cuenta. Y yo ya había observado cosas que incluso yo recuerdo de tener por escrito, esta persona es así y tal, y puede pasar esto. ¿Por qué lo tenía por escrito? Porque hay una técnica que me gusta mucho y es cuando conozco a alguien nuevo en mi vida, aquí le estoy dejando pasar, sea una amiga, sea un amigo, un socio, me da igual. Me gusta pararme, detenerme y escribir esas primeras sensaciones que tengo. No solo de los 5 primeros minutos, sino de los primeros días. Ver que todo eso dejarlo por escrito. ¿Por qué? Porque tengo más que visto y comprobado que luego pasa el tiempo y si tú has decidido, a pesar de esas observaciones, en este caso negativas, que yo había hecho, seguir hacia adelante, la vida te suele decir, ¿ves? Si lo sabías,
pero tú decidiste aventurarte y no pasa nada. Pero realmente esa rabia muchas veces aparece porque en el fondo lo sabemos, pero no nos queremos escuchar, no nos queremos hacer caso. Porque cuántas veces estamos atrapados en situaciones, en relaciones, en trabajo incluso, donde estamos permitiendo que se nos mienta, o que no se nos haga, que no se nos diga la verdad completamente, que se abuse de nosotros de alguna manera en cuanto, yo qué sé, si un trabajo, por ejemplo, a las horas que estamos echando de más, qué tal, y seguimos ahí. Entonces sí, vale, tenemos rabia contra el jefe, pero también luego se da un paso más allá esa rabia hacia nosotros mismos, por el hecho de lo que estoy, ay, qué gente por ahí pasando, por el hecho de lo que estoy comentando, de que lo estamos permitiendo. Y entonces es como una falta hacia nosotros mismos el permitir eso. Entonces, bueno, como decía sobre la infidelidad, la gente que es infiel se cree que te engaña a ti. Se creen que son muy listos, se creen que... Pero realmente no dejas de engañarte a ti mismo. Es triste, pero hay que aceptar que hay personas que no están, tal vez, en un momento de su vida en el que estén preparadas para compartir con un otro y para darse desde un lugar honesto. Porque una de las cosas que, por ejemplo, para mí es el amor, es honestidad, ¿vale? Sin embargo, la mentira, para mí, en mi concepto del amor, no es precisamente amor, ¿vale? O sea, la mentira para mí no es amor, la mentira para mí al final denota otro tipo de cosas, como por ejemplo la falta de amor propio y de compromiso con uno mismo, porque cuando yo adquiero un compromiso con el otro, cuando yo digo, voy a llegar a esta hora a un sitio, o en el caso de las relaciones, vale, ok, acepto una relación monógama, o esto, o lo otro, vale, he sido yo la que ha dicho que sí. Entonces, si yo luego falto a mi palabra, obviamente hay otra persona en ese acuerdo a la que le estoy faltando, pero primero me estoy faltando a mí. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa dentro de mí para que yo me falte así de esa manera al respeto? Porque me estoy faltando. ¿Por qué me trato así? ¿Por qué hago eso? También otra de las cosas que he llegado a darme cuenta es de que una persona que realmente está equilibrada, que está serena, que su caos interno no lo domina. Es consciente, pero no lo domina. Cuidado, que son cosas distintas. Porque porque es una persona conocedora de su caos. Una persona que está así, no la vas a ver con ese tipo de artimaña, de mentira, de, no sé, por ejemplo, de insultarte, de gritarte. Aunque, no sé, o sea, son cosas que dices, cuando una persona lo que exterioriza es como dolor, porque de alguna manera el que grita, el que insulta, el que miente, no está exteriorizando amor, ni mucho menos, es dolor, es como oscuridad, es rabia, algo dañado, algo podrido lo que está expresando. ¿Qué tiene dentro? ¿Qué pasa con ese caos que no tiene resuelto, ¿no? Que no hay gestionado? Porque otra de las cosas que he observado en este tiempo es que ahora está muy de moda todo esto de, oh, sí, la mejor versión, yo me quiero más que a nadie. Y por ir al gimnasio y levantar 4 pesas, ¡buah! Ya, qué bien me veo, que enamorada estoy de mí mismo y bueno, ¿y cuánto me trabajo? Perdona, pero te falta una parte. Somos cuerpo, somos mente y somos alma. Entonces, en el gimnasio se trabaja el cuerpo, pero ¿qué hay de tu mente y de tu alma? ¿Qué haces con ella? ¿Cómo te relacionas con ella? ¿Qué sabes tú de tus pensamientos? ¿Qué sabes de tus sentimientos? ¿Te conoces realmente? ¿Sabes por qué piensas lo que piensas en ciertas situaciones y por qué actúas como actúas? ¿O no tienes ni pajotera idea y estás esperando a que venga el principito o la princesa azul a decirte quién eres tú? Vale. Es que eso, que veo que gran parte de las personas, bueno, gran parte de las personas no voy a poner a generalizar, pero sí muchas personas, y lo veo en redes y bueno, en mi alrededor, no
No sé, van predicando un concepto de sí, cuánto me quiero y de, oh, cómo me trabajo. Y no saben ni lo que es la rabia. No saben lo que es la tristeza. Y está bien. O sea, no pasa nada porque no lo sepas. Lo que sí pasa es cuando el tiempo está pasando y tú sigues sin gestionar todo eso. Y tu caos te está dominando a ti y a todo lo que te rodea. Porque yo puedo estar contigo, pero yo no tengo por qué hacerme cargo de tu caos. De hecho, no lo voy a hacer. Te puedo acompañar en el camino siempre y cuando tú quieras avanzar y desarrollarte más como persona. No en lo físico, porque lo físico al final sí está muy bonito construir un físico, esa disciplina, ese compromiso con uno mismo, sí, muy bonito. Pero si luego somos infieles, gritamos, yo qué sé, trasnochamos, nos drogamos, imagínate, ¿no? Que hay casos también. ¿De qué sirve tanto musculito? Si el musculito está vacío, no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Entonces, y esto no lo digo por nadie ni por nada en concreto ni en especial, más que por, obviamente, como he dicho al principio, mi experiencia. Además vengo de una reciente donde me lleva obviamente a reafirmarme en todo esto, porque no es la primera vez que he podido llegar a tener estas apreciaciones o estas observaciones. También estoy cansada de escuchar a los jóvenes de hoy en día quejarse de todo, se quejan de todo. Es que está todo muy mal, es que el uno, es que la otra, bien. Y luego más, a los que son la generación anterior que se quejan de los jóvenes de hoy en día. Uno, ¿quién ha educado, quién ha criado a esos jóvenes de hoy en día? ¿Ha sido esa generación anterior que se queja? Vale, bien, es que me hacen mucha gracia estas cosas. Y dos, ¿qué podemos hacer los jóvenes de hoy en día por cambiar? Esperar a que lo haga el otro, ¿no? Ya que me quiera el otro, porque es que yo estoy tan centrado en quererme yo, pero en eso de quererme yo mientras estoy siendo infiel y engañando y utilizando a la gente. Esto está todo pata arriba. Estamos en una sociedad donde hay tanta información que al final no, muchos conceptos, pero como uno no decida ir más allá de quedarse con lo que dice su coach de la red social, como no decida uno coger y leerse un libro, coger y ir a una terapia, si tiene que ir a una terapia, porque ir a terapia no es de estar loco, ni mucho menos. Ir a terapia es decir, oye, soy adulto, entiendo que ya no le toca ni a mi padre ni a mi madre hacerse cargo de mí, entender por qué lloro, por qué no lloro, por qué como, por qué no como y por qué tengo ahora la rabieta, sino que ahora me toca a mí como adulto hacerme responsable de mí mismo y sostenerme y entenderme y comprender qué pasa y por qué pasa. Y tal vez una persona que se ha formado y se ha preparado para ello, oye, me puede acompañar en ese proceso de comprensión de los pensamientos, de qué son, de cómo funcionan, de qué son las emociones, de los patrones de conducta. Puede que me pueda hacer una función de utilidad, pero a lo mejor no, a lo mejor es leyéndome 12 libros donde yo encuentro más, o a lo mejor es escribiendo, o a lo mejor es con alguna terapia alternativa. Yo qué sé, cada uno tiene que probarse, pero desde luego conformarse con, ya digo, con lo que vemos en YouTube, por ejemplo, o en Instagram, o no, creo que no es suficiente. Además, la información ahí, por más extensa que sea y por más que nos pueda ayudar, creo que es como la semilla que se siembra, pero para luego seguir indagando y profundizando mucho más. Luego, cuando una persona, como digo antes, te miente, a veces caemos en la mala tendencia, costumbre, de, en vez de decir, oye, me has hecho daño y esto no lo tolero, no, pues queremos comprender por qué lo ha hecho. ¿Qué le pasará al otro para haber hecho esto? ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo. Y todavía, en vez de coger nuestra maleta y nos esperamos para ver por qué el otro ha hecho eso. No, señores. Uno tiene que ser fiel a sus principios. Porque ya ves que la gente, habrá quien lo sea, habrá quien no, quien te atropellen literalmente, que intenten atropellarte. Mientras tú les dejes, te van a atropellar tus pensamientos,
tus emociones, tus acciones, todo lo que puedan. Entonces por eso uno tiene que tener claro todo eso, quién es, hasta dónde puede ser flexible, hasta dónde no, cuáles son los puntos y banderas rojas por las que no va a pasar. Pero claro, todo esto requiere de introspección y eso no es solo levantando pesitas, que está, o sea, que no lo digo en plan mal ni nada, porque yo soy la primera que me reviento a hacer deporte porque me gusta mucho. Yo hago deporte desde que era pequeña. Además de pequeña competía y todo. Entonces imagínate, yo crecí haciendo deporte. Pero me río por eso, ¿no? Porque, mira, sin ir más lejos, ¿cuánto la figura típica del chulito o las chulitas de playa? Que me da igual, si es que aquí hay tanto de un lado como del otro. Que los ves súper, sí, súper bien, súper mamá, súper tal, pero luego hablas con ellos y ¿qué pasa? Que ese músculo está perdiendo aire. El músculo y las neuronas. O sea, es porque esas personas no den para más. Obviamente, a ver, yo creo que sí dan para más. Yo es que soy una persona que piensa que sí que damos para mucho más, que tenemos un potencial increíble, pero hay una cosa muy importante, tenemos que querer. Y eso es lo que mucha gente no tiene ganas. ¿Por qué? Porque es más cómodo no hacerte cargo de tus cosas y vivir en automático y decir, le he hecho daño al otro, lo engaña, que le den, que le den. Pero es que el problema no es que engañe al otro, el problema es que dentro de ti para que te estés engañando a ti. ¿Por qué te faltas así? ¿Por qué eres incoherente entre lo que dices? O sea, entre lo que piensas, sientes, dices y haces. ¿Por qué eres incoherente? Porque si tú eres incoherente en estas 4 cosas, tu vida es un caos. Tu vida es un auténtico infierno. Y sé perfectamente de lo que estoy hablando. No solo porque lo haya experimentado en mis propias carnes, sino porque lo veo. O sea, yo de verdad invito a todo el mundo que pueda considerar que esto es interesante, a aplicar coherencia entre qué pienso, qué siento, qué digo y qué hago. No vas a aplicar coherencia de repente en todo y toda tu vida si no estás acostumbrado a hacer este ejercicio. Pero aunque sea en algo, en una pequeña cosa, por ejemplo, o en una pequeña área, en la salud, vale, pues voy a ver qué es lo que pienso sobre la salud, qué es para mí ser una persona saludable, vale, hacerse preguntas. Entonces luego decir, ¿y qué es lo que siento respecto a esto? ¿Me siento bien cuando hago esto? ¿Me siento bien cuando tal? Sí, no, sí, vale. Luego, ¿qué es lo que hago yo respecto a mi salud? Estoy poniendo un ejemplo de la salud porque estoy hablando un rato de las relaciones, pero vaya, en este caso sería de las relaciones, que es de lo que estoy hablando. Y luego, ¿qué es lo que hago, no? Entonces, cuando nosotros escribimos, nos sentamos con nosotros mismos, o como si quieres, ponerte delante del espejo, sacar la grabadora y hacerte esas preguntas y responderte. Es el primer paso de toma de conciencia para poder luego exteriorizarlo en nuestra vida. Cuando yo voy sembrando esa calma, esa templanza, esa coherencia, eso se traduce en mi mundo externo. Es decir, no solo en mis relaciones interpersonales, se traduce en mi trabajo, en mi salud, en que la vida fluya y no sea como una puñetera lucha constante. Porque la vida es dura y difícil cuando nosotros no somos coherentes. Yo te diría que es cuando no somos coherentes. Porque si somos coherentes, se vuelve mucho más liviana. Pero claro, cuando somos incoherentes y nos dejamos arrastrar del caos que llevamos dentro,